A ver, ¿cómo se conquista desde dentro a la superpotencia más letal del mundo antiguo? Porque pista no es levantando un ejército en secreto, Desde luego que no. ni organizando un motín violento, ni nada parecido. Es, sorprendentemente, rechazando una copa de vino. Ya. Y la verdad es que ese simple acto de rechazo esconde, una de las estrategias de resistencia psicológica más sofisticadas que podemos encontrar en los textos antiguos. Totalmente. Pues bienvenidos a esta inmersión a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un documento histórico y literario que personalmente me parece fascinante. Sí, el primer capítulo del libro de Daniel. Eso es, concretamente en la versión de la Biblia de las Américas. Y nuestra misión hoy no es abordarlo, como una simple lectura tradicional. No, claro, la idea es desentrañarlo. Exacto, desentrañarlo como un estudio de caso increíble sobre la asimilación cultural, la supervivencia en un entorno hostil y ese choque geopolítico brutal entre grandes imperios. Es que es un escenario muy complejo. Mucho. La pregunta central que vamos a explorar para quienes nos escuchan es, cómo un pequeño grupo de cautivos logra sobrevivir al programa de entrenamiento de la élite de una potencia extranjera y hacerlo sin perder su identidad por el camino. Que se dice pronto. Y para poner las piezas en el tablero, la situación geopolítica inicial es abrumadora. Ponnos en contexto. Pues estamos en el tercer año del reinado de Joacim, el rey de Judá. Jerusalén, que es una ciudad construida sobre colinas, muy cerrada en sus propias tradiciones y su templo, de repente se ve sitiada. Por la superpotencia del momento. Exacto, por la gran superpotencia indiscutible que es Babilonia, liderada por el famosísimo rey Nabucodonosor. El texto indica que el Señor entregó a Joaquín en sus manos. ¿Vale? Y aquí ocurre algo que, fíjate, va mucho más allá de la típica victoria militar de la época. Nabucodonosor no se limita a quemar edificios y tomar prisioneros. No, hace algo mucho más estratégico. Se lleva los utensilios sagrados de la casa de Dios en Jerusalén a la tierra de Sinar, para depositarlos directamente en el tesoro de su propio Dios. Y esto, es un detalle que lo cambia absolutamente todo. No estamos hablando de un saqueo económico ordinario en plan, venga, fundimos oro para pagar a las tropas y ya está. ¿Qué va, qué va? Al coger esos objetos sagrados y, ponerlos en la vitrina de la deidad babilónica, el imperio está lanzando un misil directamente a la psique del pueblo conquistado. Totalmente. Es una apropiación total del capital cultural y teológico. Básicamente el mensaje es: nuestra cultura, nuestro sistema y nuestra deidad acaban de absorber a los vuestros. O sea, sois nuestros. Claro, es que se trata de una desmoralización a nivel estructural, porque cuando un imperio absorbe los símbolos más sagrados de una nación y los subordina a los suyos, lo que está estableciendo es una jerarquía absoluta. Sí, un dominio mental. Eso es. Y una vez que el capital simbólico está bajo llave en Babilonia, la maquinaria imperial pasa a la siguiente fase logística. Que es la importante, porque los objetos no gobiernan provincias. Exacto, las mentes sí. Así que el imperio va directamente a por el verdadero motor de la nación derrotada, su capital humano. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque el texto es súper específico sobre cómo se ejecuta este robo de cerebros, por llamarlo de alguna manera. Es un término muy acertado, sí. El rey ordena a Aspenaz, que es el jefe de sus oficiales, que seleccione a jóvenes de la familia real y de la nobleza de Israel. Solo a la élite. Solo a la élite, claro. Y el Departamento de Recursos Humanos de Babilonia tenía unos filtros de selección brutales. Exigentes a más no poder. O sea, debían ser jóvenes sin defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento, con habilidad para discernir y además con capacidad física y mental para servir en el mismísimo palacio. Vamos, lo mejor de lo mejor. Exacto. Y el objetivo explícito de este secuestro selectivo es enseñarles la escritura y la lengua de los calderos durante un periodo de 3 años. Y fíjate, ese término, los caldeos, es vital para entender la magnitud del programa. No estamos hablando de, apuntar a estos jóvenes a unas clases particulares de idiomas por las tardes. Ya no es un campamento de verano. Para nada. En la estructura social de Babilonia, los caldeos representaban la casta intelectual, científica y mística más elevada de todas. O sea, la élite del conocimiento. Eso es. Eran los astrónomos, los matemáticos, los eruditos y los guardianes absolutos de la literatura sagrada y administrativa.
Así que enseñarles la lengua y la escritura caldea implicaba dominar el complejo sistema cuneiforme. Que no era fácil. No, sumergirse en una cosmovisión completamente diferente y aprender a gestionar el imperio desde sus propias entrañas. A ver, si lo pasamos por un filtro moderno, yo siempre imagino el escenario de una OPA hostil, ¿sabes? Una oferta pública de adquisición de estas superagresivas en el mundo corporativo. Me gusta la analogía, sí. O sea, una corporación gigantesca e implacable devora a su competidor más pequeño. Vale. Pero en lugar de despedir a la junta directiva y hundir a los empleados en la miseria, seleccionan a los 4 analistas más brillantes y jóvenes, se los llevan a la sede central al otro lado del mundo y, ¡pam!, los meten en un programa intensivo de reeducación corporativa de 3 años. Claro. Les enseñan el lenguaje interno, la cultura de la empresa, los secretos industriales, todo para que al final estas mentes brillantes operen la misma maquinaria que destruyó su antigua empresa. Y pensando que es lo más normal del mundo. Exacto, como si fuera un honor. Pues esa asimilación es el núcleo duro del poder blando, o el soft power imperial. Nabucodonosor comprende algo que muchos conquistadores a lo largo de la historia ignoran por completo. ¿Qué es? Que gobernar un territorio vasto, basándose únicamente en la fuerza militar, es, a largo plazo, insostenible económicamente. Las rebeliones son muy caras. Claro, cuesta mucho mantener un ejército reprimiendo constantemente. Exacto. Sin embargo, si logras educar a la élite de un pueblo cautivo bajo tus propios paradigmas, cuando estos jóvenes asuman cargos de responsabilidad, pensarán, hablarán y legislarán como babilonios. Su mente ha sido colonizada. Literalmente. Y para que esa colonización mental sea efectiva al 100%, la educación académica por sí sola se queda corta. Es necesario intervenir en la estructura misma de la identidad del individuo. O sea, romper los vínculos con su pasado. ¿Eso es? Y aquí es donde entra la fase 2 de este programa de inmersión babilónico, porque el jefe de los oficiales da un paso tremendo y directamente les cambia los nombres. Un golpe psicológico muy fuerte. Muchísimo. Daniel pasa a llamarse Belsázar, Ananías recibe el nombre de Sadrach, Misael es renombrado como Mesac y a Azarías le ponen Abednego. Sí. Y para entender la violencia psicológica de esto para la gente que nos acompaña hoy, hay que recordar que sus nombres hebreos originales contenían referencias directas a su Dios. Eran nombres teofóricos, exacto. Claro, por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez. Al imponerles nombres nuevos, se les están asignando identidades ligadas a deidades babilónicas como Bel o Nebo. Que eran los dioses de sus captores. O sea, cada vez que alguien los llamara por los pasillos del palacio, estarían invocando a los dioses del imperio que acababa de destruir su hogar. Es muy bestia. Es que generar esa disonancia cognitiva es una táctica súper deliberada. Borrar el nombre es el primer paso para borrar la historia personal. Total. Y junto a esta nueva identidad nominal, el imperio les proporciona lo que ellos consideraban el pináculo del estatus social. Se les asigna una ración diaria de los manjares y el vino de la propia mesa del rey. Un lujo asiático, literalmente. Desde la perspectiva de los captores, esto, no es un castigo, es el máximo privilegio. Les están diciendo en la cara, dejad vuestro pasado atrás y disfrutad de los lujos que solo Babilonia os puede ofrecer. Y aquí, fíjate, es donde la cosa se pone realmente interesante para mí. Y te tengo que hacer de abogado del diablo. A ver, dispara. Porque al leer el texto hay algo que choca de frente. El pasaje dice que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino. Y entonces va y pide permiso formal para no comer esa comida. Y a ver, yo lo pienso y digo, estos jóvenes acaban de sufrir un asedio espantoso. Sí, han visto cosas terribles. Han sido arrancados de sus familias, obligados a caminar cientos de kilómetros hacia el exilio. Aceptan someterse a una reeducación pagana impartida por los caldeos. Sí. E incluso tragan con la humillación absoluta de que les arranquen sus nombres de nacimiento para ponerles nombres de ídolos extranjeros. O sea, han cedido en todo el proceso logístico. Han pasado por el aro, sí. Porque de repente, a la hora de la cena, el menú se convierte en la línea roja innegociable. ¿Por qué armar un escándalo diplomático brutal solo por la comida del rey? Pues aunque parezca mentira, esa aparente contradicción es la clave absoluta de su supervivencia psicológica.
Hay que distinguir entre lo que el entorno te impone por la fuerza bruta y lo que tú decides asimilar voluntariamente. Vale. El cambio de nombre y la reeducación son realidades externas impuestas. O sea, si Daniel se hubiera tapado los oídos cada vez que lo llamaban Beltasar, o se hubiera negado en redondo a aprender a leer cuneiforme, el imperio lo habría ejecutado por insubordinación al instante. Claro, la resistencia inútil ahí solo lleva a la aniquilación. O sea, llaman a alguien por otro nombre y ese alguien no tiene más remedio que responder si quiere mantener la cabeza sobre los hombros. No hay margen. No hay margen de maniobra ahí, exacto. Pero el acto de comer es íntimo y es muy personal. Es verdad. Es la frontera final de la voluntad del individuo. Además, en el contexto antiguo, la comida y el vino de la mesa real estaban directamente entrelazados con el sistema religioso babilónico. Estaban consagrados a sus dioses. Claro, las carnes se sacrificaban a los ídolos y el vino se derramaba como libación antes de consumirse. Entonces, participar de esa mesa implicaba una comunión directa con ese sistema. Y una declaración pública de dependencia. Totalmente. Dependencia hacia el rey para el sustento. En términos de psicología moderna, podríamos decir que Daniel está protegiendo su locus de control interno. Qué interesante. Al negarse a ingerir esa comida, está trazando una línea invisible pero férrea que dice, a ver, podéis controlar mi geografía, mi horario e incluso cómo me llaman, pero la soberanía sobre mi cuerpo y mis convicciones sigue siendo solo mía. Madre mía. Mantener ese pequeño reducto de control es justo lo que evita que su mente se quiebre ante esa maquinaria de asimilación tan abrumadora. O sea, salvaguardar esa pequeña chispa de autonomía es lo que impide que el lavado de cerebro funcione realmente. Exacto. Ojo, porque el texto también es cuidadoso al mencionar que Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. A menos mal. Sí, menos mal que había gracia de por medio. Porque claro, una vez establecida esa frontera personal interna, el desafío es puramente logístico y diplomático. Es decir, cómo se convence a un alto funcionario de un régimen de terror de que modifique el protocolo imperial solo para ti. Es que es un papelón. Y la figura de Áspenas, este jefe de los oficiales, es fundamental aquí. No estamos hablando del director de un internado comprensivo. No. Es un militar de élite en una autocracia total, donde cualquier desviación de la orden directa del rey se castiga, literal, y frecuentemente con el desmembramiento. ¡Qué barbaridad! Y fíjate que el pánico de Áspenas es palpable en el relato. Se le nota asustado. Sí, le responde a Daniel de forma muy clara. Le dice: «Temo a mi señor el rey, que ha asignado vuestra comida y vuestra bebida. ¿Por qué ha de ver vuestros rostros más macilientos que los de los demás jóvenes de vuestra edad? Así pondríais en peligro mi cabeza ante el rey». Está aterrorizado. Claro, porque Aspenaz no tiene ningún problema personal con la dieta vegetariana, a él le da igual. Su problema es que su única métrica de supervivencia en ese trabajo es el aspecto físico y la vitalidad de los cautivos. Si no cumplen, él muere. Si Daniel y sus amigos palidecen o pierden peso, Aspenas es un hombre muerto, literalmente. Es el miedo burocrático en su máxima expresión. El riesgo para él es asimétrico. El beneficio de complacer a un cautivo como Daniel es nulo, pero el coste de que el rey note un fallo es fatal. Fatal. Y ante un bloqueo institucional provocado por el miedo a las altas esferas, presionar más fuerte al mismo individuo suele ser contraproducente. Claro, no puedes seguir apretando a Aspenaz porque entra en pánico. Así que Daniel pivota, que esto me parece brillante. Cuéntalo. En lugar de insistir y poner a Aspenaz en un aprieto directo, hace un movimiento lateral, busca al mayordomo subordinado. El que está a pie de obra. Eso es, la persona que operativamente sirve los platos cada día. Y le plantea una alternativa estructural. Le propone: pon a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Ajá. Y después, que se compare nuestra apariencia con la de los jóvenes que comen los manjares del rey. Y haz con tus siervos según lo que veas. Es que plantear la objeción de conciencia como un experimento temporal delimitado requiere una inteligencia relacional enorme. Es que acaba de diseñar el primer ensayo clínico de la historia. Literalmente. O, al menos, un testeo A/B rudimentario en pleno mundo antiguo. Lejos de, no sé, montar una huelga de hambre puramente emocional o de ponerse a gritar consignas religiosas en medio del comedor, Daniel establece un experimento empírico y controlado. Con todas las letras. Hay un grupo de control evidente, que son los jóvenes asimilados que comen el menú degustación del imperio. Sí. Hay un grupo experimental, que son los 4 amigos a base de legumbres y agua. Establece un horizonte temporal muy acotado, de 10 días. Y lo más importante, define una métrica observable clarísima, que es la apariencia física al finalizar el plazo. Es brutal.
Gestionar hacia arriba dentro de una jerarquía tan rígida requiere exactamente este tipo de empatía táctica. Empatía táctica, me apunto el término. Porque Daniel valida implícitamente el miedo del mayordomo y del oficial superior, minimizando el riesgo colateral. Claro, reduce la exposición al riesgo. O sea, 10 días con una dieta de vegetales y agua no son suficientes para que unos jóvenes sanos desarrollen un cuadro de desnutrición severa que alarme al rey. Es un margen seguro. Al empaquetar su convicción espiritual inquebrantable dentro de un formato pragmático y de tan bajo riesgo para el burócrata, les da una vía de escape. Es una negociación donde todos salvan la cara. O en el caso del oficial, literalmente el cuello, vamos. Literal, sí. Pues el relato continúa mostrando la resolución del experimento. Porque claro, tras los 10 días de prueba, la apariencia física de Daniel y sus compañeros no solo era aceptable, sino que, cito textualmente, su aspecto parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. ¡Qué fuerte! Así que el mayordomo, bueno, al tener datos empíricos que respaldaban que su vida no corría peligro, retiró definitivamente la comida real y les siguió sirviendo las legumbres. Es que desde el paradigma biológico de la corte caldea, este resultado rompía todos sus esquemas lógicos. Para ellos, la carne rica en grasas y el vino eran el combustible de la élite. Era lo que daba fuerza. Eran los símbolos del vigor, mientras que las legumbres eran sustento de campesinos. Así que el hecho de que un grupo prosperara físicamente con la dieta de las clases bajas subraya dentro de la narrativa del texto algo vital. ¿El qué? Que la preservación de la integridad personal atraía un orden de vitalidad que iba muchísimo más allá del mero aporte calórico. O sea, había algo más funcionando ahí. Bueno, superado el escollo de la asimilación física e identitaria, nos acercamos ya al final de la línea de tiempo. Al examen final. Porque el test de las legumbres fue vital para sobrevivir a la presión diaria. Pero la Universidad de Babilonia, por así decirlo, no duraba 10 días, duraba 3 añazos. 3 años muy largos. Y el imperio no invertía todos esos recursos para graduar a un grupo de jóvenes sanos y con principios morales. Querían a los asesores más agudos del mundo conocido. Así que llegamos a la evaluación final con el líder supremo. El momento crítico, donde el imperio espera recoger el fruto de toda esa maquinaria inmensa de reeducación. Pues la fuente nos detalla que a estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además nos dice que Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Un perfil altísimo. Altísimo. Y cuando el jefe de los oficiales los presenta por fin ante Nabucodonosor al término de los 3 años, el rey los entrevista a todos. El veredicto es abrumador. No se halló a nadie entre toda la élite cautiva como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Destacaron sobre todos. Pasan a entrar al servicio directo del rey. Pero ojo, que el dato que rompe verdaderamente la estadística viene justo después. Sí, esa frase es clave. Dice que en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Es que 10 veces superiores es una expresión que denota una excelencia casi incalculable frente al sistema que ya estaba establecido. Y aquí yo creo que es necesario detenernos un segundo y preguntarnos qué significa realmente todo esto en la práctica. A ver. Porque superar 10 veces a un mago o a un encantador evoca en nuestra mente imágenes de trucos de salón o, no sé, bolas de cristal. ¿Sombreros puntiagudos? Sí, tal cual. Pero yo sospecho que la realidad administrativa del imperio era bastante más cruda y muchísimo más técnica. Absolutamente. Y es que el lenguaje moderno nos traiciona bastante con palabras como magos o encantadores porque les da un aire de cuento de hadas que no tienen. Ya, les quita peso. Claro. En la corte neobabilónica, estas agrupaciones de sabios eran el equivalente antiguo a nuestras agencias de inteligencia, a los institutos de análisis de datos y a los gabinetes estratégicos, todo combinado. Madre mía, la CIA de Babilonia. Tal cual. Estos individuos elaboraban complejos mapas estelares para la navegación y la agricultura, descifraban códigos, manejaban unas matemáticas súper avanzadas para la arquitectura monumental del imperio. No construían chozas, precisamente. No. Y analizaban patrones geopolíticos basándose en la interpretación de eventos naturales y sueños de los monarcas.
Así que ser 10 veces superior a esta élite significaba resolver problemas de Estado con una claridad analítica y estratégica que dejaba en absoluto ridículo al propio sistema educativo que supuestamente los había formado. Es que el contraste es fascinante. El texto es, de hecho, muy transparente al establecer que este nivel de excelencia tiene un origen divino cuando dice que Dios les dio conocimiento. Sí, lo deja claro. Pero lo fuerte es que esa ventaja espiritual no se ejerce retirándose al desierto o creando una burbuja aislada del mundo. No, para nada. Se ejerce ganando la partida dentro del mismísimo campo de juego del enemigo. O sea, se zambulleron en la literatura caldea, desentrañaron la criptografía de sus astrónomos, entendieron la compleja burocracia de Babilonia y lo hicieron mejor que los propios babilonios. Y todo ello manteniendo intacto su núcleo de creencias. Es que esa es la tesis central que este pasaje ofrece a quienes lo leen a lo largo de la historia. Demuestra que no existe una contradicción inherente entre mantenernos límites morales o espirituales súper estrictos y alcanzar la cúspide de la excelencia intelectual y profesional. Incluso en un entorno profundamente secular o adverso. Exacto. Estos 4 jóvenes no tuvieron que sacrificar su eficiencia como administradores imperiales para mantener su fe, ni tuvieron que diluir su fe para escalar en la maquinaria babilónica. Ambas cosas convivieron. Lograron la tremenda hazaña de operar dentro del sistema con maestría técnica, sin permitir en ningún momento que el sistema operara dentro de ellos. Me encanta cómo lo resumes. Podían caminar por los pasillos del poder de Babilonia, dominar su idioma y sus ciencias, pero internamente pues seguían perteneciendo a otro lugar. Es una demostración magistral de resiliencia cognitiva. Desde luego. Pues para la gente que nos acompaña y que busca sintetizar esta inmersión a fondo, el recorrido de hoy nos ha mostrado un verdadero manual de tácticas geopolíticas y personales. Sí, muy aplicable, la verdad. Hemos analizado un esfuerzo sistemático por borrar la identidad de un pueblo cautivo mediante la reeducación y la reasignación de nombres. Y hemos visto cómo esa maquinaria se cortocircuita, no con gritos, sino con la quietud inamovible de quien protege su locus de control interno al rechazar una simple ración de comida. Esa fue la clave. Utiliza, pues, el método empírico para neutralizar el miedo de un funcionario. Ese primer test A/B. Eso es. Y finalmente, cómo todo ese proceso forja unas mentes tan afiladas que acaban superando en 10 veces a la inteligencia central del imperio que intentó asimilarlos. Es un estudio profundo, yo estoy convencido, sobre cómo las pequeñas negativas estratégicas construyen al final la plataforma para una influencia a gran escala. Totalmente. Pero ojo, que antes de cerrar esta inmersión, el texto esconde una pequeña joya en su última línea, que reescribe por completo la escala temporal de toda esta historia. Es un detalle fantástico. Es un detalle que, puede pasar desapercibido en una lectura rápida, pero que encierra un mensaje arrollador. Sí, porque el capítulo concluye con una frase que, a simple vista, parece una mera anotación de calendario. Sí, dice, y Daniel estuvo allí hasta el año 1 del rey Ciro. Y claro, para calibrar el peso real de esa afirmación, hay que mirar el mapa histórico general. Ciro el Grande no pertenecía en absoluto a la dinastía babilónica. No, para nada. Ciro fue el emperador persa que, décadas más tarde, marchó sobre Babilonia, la conquistó de forma aplastante y puso fin a su hegemonía para siempre. O sea, sobrevivió a los que intentaron asimilarlo. Sobrevivió al asedio inicial de su ciudad, sobrevivió al reinado de terror de Nabucodonosor, sobrevivió a todos los reyes que le sucedieron en esa misma dinastía, y de manera asombrosa sobrevivió a la caída y disolución del propio imperio babilónico. Es increíble. Y esto deja una idea provocadora para que la gente que nos escucha siga reflexionando, especialmente cuando nos enfrentamos a burocracias o presiones culturales abrumadoras hoy en día. ¿Cuál sería esa idea? Pues, ¿acaso el acto supremo de resistencia de este cautivo no consistió simplemente en negarse a comer lo que le daban, sino en alcanzar tal nivel de excelencia intelectual y valor estructural que su influencia logró mantenerse en pie sobre las ruinas mismas del imperio que trató de borrar su nombre en primer lugar? ¡Qué barbaridad! O sea, convertirte en alguien tan imprescindible y tan arraigado en la excelencia que logras ver cómo la maquinaria que intentó procesarte se convierte en polvo a tu alrededor. Literalmente polvo. Yo, la verdad, me quedo asombrada. ¿Qué forma más rotunda de entender la resistencia a largo plazo? Sin duda, es para darle muchas vueltas. Pues con este pensamiento lo dejamos por hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta inmersión a fondo. Nos escuchamos en la próxima.